Y bueno, pues es viernes y los viernes nos acompaña nuestro amigo, nuestro historiador de cabecera, el doctor Joaquín Robles Linares, quien ya está conectado en esta noche Listo, todo de viernes, listo. A ver dónde lo dejaron, de la biblioteca. Muy bien, lo dejaron chambear en su biblioteca, Joaquín. Joaquín, buenas noches. Así es. Buenas noches, qué bueno estar otra vez, después de una semana de no vernos, ¿no? Sí, ándale, sí es cierto, sí es cierto. Sí, después de no vernos, qué bueno estar otro viernes con ustedes. Me dijeron que andabas de crucero. Ahí sí, aquí, Luis Cecilio Rosales. Exactamente, Luis Encinas y Rosales. De hecho, hoy me quedé sin gasolina. Oh, qué la canción. Oye, Joaquín, pues estamos en una fecha, pues prácticamente ya es así histórica, una fecha para Sonora, que es mañana, que es la gesta heroica de Caborca, ¿sí? Que celebran el día 6 de abril. Y hace algunos años, Joaquín, y voy a hacer remembranza rápidamente, cuando llegué al estado de Sonora, te estoy hablando de hace 40 años, ese día era un día muy importante, era un día en donde se veía mucho movimiento, era un día en que el gobernador y grupos políticos y grupos sociales estaban en Caborca, y el gran desfile y el gran movimiento. No sé si estoy mal, pero ya no lo he visto en los últimos años. Fíjate que a mí me pasa exactamente lo mismo cuando yo estudiaba la primaria, la secundaria, en fin, todavía la preparatoria. El 6 de abril era una conmemoración e incluso con una presencia de las mayores autoridades del Estado en Caborca, pero además, por ejemplo, recuerdo que el presidente del Congreso de la época daba un discurso, el gobernador daba un mensaje, separaba el Estado y hacían énfasis. ¿Por qué? Porque fue un evento que marcó una era, una época tan importante en la historia de Sonora, y además fue el último... en la última comprobación de aquellos ataques que sufrió el Estado, y que a pesar de todas las intenciones que hubo por separarlo o por independizarlo o por anexarlo a los Estados Unidos, pues dieron muestra a los sonorenses de aquel mediano siglo XIX que lo suyo era ser mexicanos y estaban perfectamente identificados con la patria que hoy nos acoge. A mí me pasa exactamente lo mismo. Veo que ahora no nomás esta fecha, Víctor e Hilario, sino muchas fechas con las que yo crecí y que eran acontecimientos donde la dinámica de los gobiernos y incluso de la sociedad se detenía precisamente para ver hacia el pasado. Pues se ha perdido ahorita. Sí. Pues el 18 de marzo, no te vayas muy lejos, que acaba de pasar. El día de la expropiación petrolera era un día a celebrarse, o sea, impresionante. Ya ni quien le haga caso. Yo recuerdo cuando yo era niño en primaria que comprábamos, incluso hacíamos trabajos con estampas que vendían, donde salía la figura de Cárdenas, en fin, todo ese tipo de cosas que fíjate que son muy importantes porque nos dan identidad, y creo que eso ha hecho que se haya perdido. Oye, ahorita Joaquín, preguntas. ¿tendrá que ver el tema de los puentes? Que el día festivo lo pasan a lunes y que ya pues, se pierde totalmente el sentido. ¿Tendrá que ver eso? Fíjate que hay una corriente de opinión que dice que eso contribuye precisamente a la desmemoria. Pero yo creo que el problema está en la vorágine o en la dinámica de los gobiernos y también en la enseñanza de la historia. La han convertido en una dinámica aburrida, llena de fechas. Ya no hay esos maestros de historia que te contaban o te narraban la historia como si fuera una novela. Como si hubieran estado adentro ellos. Pero además ahorita el presidente en turno quiere que el culto a la personalidad sea el de él. Además, nada más. Sí. O sea, no quiere que le haga sombra a nadie. Fíjate que les voy a contar una anécdota rápido que tiene que ver precisamente con la televisión, los medios de comunicación y precisamente la enseñanza de la historia. En la época de Echeverría, el secretario de Educación, Víctor Bravo Aguja, se quejó amargamente con el presidente de que lo que hacía la escuela en la mañana, la televisión lo destruía en la tarde. Y entonces Echeverría, los gobiernos de esa época, crearon las novelas históricas. Que fueron muy exitosas. Muy buenas. El carruaje, la Constitución, la tormenta, en fin, muy bien producidas, con intervención del ejército, de instituciones. Y bueno, muchos crecimos con esas novelas
que si tú quieres, tenían sus defectos donde exaltaban un nacionalismo que a lo mejor ya está fuera de moda, No, pero nunca eran va a muy, estar. muy buenas, a mí me encantaban. Y eso se perdió también totalmente. Lo mismo sucede con esta fecha. Si tú te vas al siglo XX, vas a ver que separaba el Estado, las preparatorias, las universidades, en fin, todo el mundo participaba. ¿Por qué? Porque es una fecha importantísima, es el último ataque o acoso de extranjero hacia el Estado. Esto hay que recordar un poco, tiene que ver con acuérdense que la fiebre del oro en California en 48, 49, hubo una gran cantidad de sonorenses que se fueron a vivir a California buscando encontrarse una mina de oro, y estos sonorenses propalaban pues las riquezas del Estado y despertaron también la codicia de muchos extranjeros. Bueno, esto sucede con un personaje curiosísimo, también interesantísimo, que era Henry Alexander Crabb, el que encabezaba este contingente, que si ustedes revisan su perfil, es muy interesante porque él había sido senador del estado, tenía una carrera política brillante de California. En California, en los Estados Unidos. Sí, había sido un personaje. Y curiosamente él se casa con una hermosillense, con una señorita de apellido Ainsa. Él viaja a Sonora, conoce el estado y aunado a lo que él había escuchado junto con sus aspiraciones, decide conjuntar una fuerza importante y entrar a Sonora e invadir y primero independizarlo y después anexarlo a los Estados Unidos. Hay que recordar que en Estados Unidos dominaba lo que se conoce como el destino manifiesto, que era América para los americanos, o sea, ellos tenían esa concepción. Bueno, el suegro de Henry Alexander Crabb, Agustín Ainsa, va y visita al general Pesqueira, que era gobernador, y le explica que había que repatriar con nacionales que estaban en California y que había que poblar cuencas del río Magdalena, en fin, con estas personas. Sin embargo, él se pone de acuerdo con su yerno y su yerno entra al estado con 104 filibusteros que venían precisamente a aposentarse y a colonizar o a quedarse con esta zona de Caborca. Pesqueira se da cuenta y de inmediato moviliza las fuerzas y los ataca. Las fuerzas, las guardias nacionales de la época y los militares empiezan a contener esta invasión que había empezado el 1 de abril. Desde marzo habían entrado por Sonoita. Empiezan a entrar a Caborca, empiezan a tomar posiciones y la Guardia Nacional y las fuerzas nacionales los empiezan a combatir. Para el día 5 de abril de 1857 los tienen concentrados y para el 6 de abril estaban ya los invasores refugiados en una casa, y ahí es un detalle muy curioso porque las fuerzas también indígenas que estaban aposentadas en toda esa región participaban con las fuerzas nacionales en combate a estos invasores. Y un indígena no podían entrar en las fuerzas nacionales precisamente por la capacidad de fuego que tenían estos invasores, y un indígena de nombre Luis Núñez, de origen pápago, agarra un arco y una flecha, la embadurna de algún combustible y la lanza al techo de una casa donde estaban, que tenía una cantidad muy importante de paja, ¿no? Esto hace que la casa se queme y estos invasores traten de huir salvando la vida, y es aquí donde los captura el ejército mexicano y los hace presos. Hablan de 58, habían entrado 104. Ya para entonces habían huido algunos o habían muerto en la refriega otros. Agarran a 54 y para el día 7 fusilan a todos, incluyendo a Henry Alexander Crabb. Esto causa una conmoción en los Estados Unidos a tal grado que el presidente Buchanan, que era el mandatario norteamericano, lo denuncia en el Congreso y dice que fue una atrocidad, que no permitieron el juicio, no se defendieron. Y fíjate que es tal la herida que crea entre Sonora y Arizona, que dicen los estudiosos o las crónicas que realmente el comercio entre Sonora y Arizona
se reactivó hasta ya entrado el siglo XX, precisamente porque ellos impusieron leyes o impedimentos, precisamente porque se sintieron agraviados por el asesinato sin juicio y los pasaron por las armas de inmediato a todos, incluyendo a Henry Alexander Kraft. Creo que nada más vivió un muchacho, un adolescente de 13, 14 años que le perdonan la vida, pero a todos los demás los pasan por las armas. Después, esto hace que a fin de cuentas, esta acción, a lo mejor brutal al final, cuando los asesinan a todos, evita que ya no haya más intentos por apoderarse del Estado. Es el Estado que más acciones filibusteras tiene en la historia del país. No hay otro como Sonora. ¿Por qué? Por su fama que tenía. Y después de eso, obviamente, las fuerzas y además los gobiernos rindieron homenaje a aquellos mexicanos que habían defendido el territorio con muy pocos elementos, las armas eran escasas, en fin, no tenían grandes cosas. Acuérdense que el ejército que nosotros teníamos en aquellos tiempos en el estado, pues era muy precario, no era un ejército como el de los vecinos, al contrario, básicamente lo hicieron con una gran pasión. Ya para terminar, este personaje, Luis Núñez, pues yo creo que es el antecedente de aquellos sonorenses que ahora son muy buenos en el arco. Bien valdría después en las competencias de arco dar un premio con su nombre. Porque claro, no es mala idea, ¿eh? Oye. Gracias a este personaje, Joaquín, ¿no? que tenía un tino enorme. Dos cosas. Una, nomás señalar, el término filibustero se aplicó a los piratas de tierra. Así se les identificaba, pero eran a fin de cuentas piratas, pero de tierra, y se les llamaba filibusteros. Y dos, había, aprovechando, por ejemplo, esta gente, estos colonizadores o colonos que venían aquí supuestamente a impulsar la producción de Sonora, sobre todo en el tema minero, había una cláusula dentro de los convenios que permitía que llegaran bien armados, que podían introducir todo tipo de armas. Por eso llegan tan bien armados, porque incluso les permitían traer, para supuestamente defenderse de las tribus, traer cañones, traer rifles, traer todo. Por eso venían tan bien armados, entraron como, o sea, cuando llegan todavía pueden caminar por el territorio armados porque tenían ese beneficio. Pues no es nada diferente, nada diferente a lo que estamos viendo hoy, señor Olea. Sí. O sea, ahí en Caborca siguen muy bien armados. Sí. Y no precisamente. Sí, pero te voy a decir, ahí no entran los gringos. Ahí no entran los gringos. Perdón, Joaquín, mal comentario. No, tienes toda la razón, pero además, fíjate que en el caso de Kraft, de inmediato le dieron la noticia al general Pesqueira y a todos los militares que estaban defendiendo el territorio, que venían armados. Y el argumento de ellos fue el que dices, es que venimos tenemos que defendernos, el ambiente de los pueblos originarios es hostil, en fin, los argumentos, pues tú sabes que es lo usual, pero a cuentas, esas armas fueron usadas precisamente para tratar de quedarse con el territorio. Y creo que este hecho, que bien dice Víctor al inicio, debería rescatarse, hacer algo más que una fiesta. Porque ahora las fiestas de Caborca en 6 de abril, qué bueno que se hacen, yo soy un entusiasta de las fiestas populares, pero la realidad es que es muy poco lo que se conmemora con aquellos hechos y termina en un baile generalizado que a la hora de la hora la gente no sabe ni qué se está festejando. Entonces creo que es una parte muy importante para recuperar nuestra identidad y nuestra historia, que a fin de cuentas es parte de lo que somos. Oye, Joaquín, nada más aprovechando la coyuntura, en Sonora hay ciudades que llevan la H de heroica. Sí, Caborca precisamente por esta batalla le dan esa categoría de heroica. Entonces tengo entendido que son tres, ¿verdad? Son Nogales, Nogales, Guaymas y Caborca. Y Caborca. Sí, fíjate que en el caso de Caborca se le da hasta 1948 la categoría. ¿Tan tarde así? Sí, tan tarde, la categoría de heroica. Y creo que también eso tiene mucho que ver, precisamente porque nosotros que somos parte del siglo XX, pues vivimos ese apogeo patriótico que cuidaban los gobiernos,
y a partir de que se le denomina heroica en 1948, pues ya empiezan a tomar esa dimensión tan importante que tiene que ver este evento del 6 de abril. Y como se le conoce como la gesta heroica de Caborca. Así se le conoce y así se le trató en los libros de historia. Ahí está, nuestro amigo Ruibal Corella, el licenciado, hizo un libro que vale la pena si lo pueden encontrar. Ahí trata toda la historia. Fíjate que Juan Antonio Ruibal, que recordamos con mucha estimación, él hizo un libro que se llama Y Caborca se cubrió de gloria, donde narra todos los hechos, pero algo muy importante, narra precisamente el contexto, por qué se dan estos eventos. Y con los años, el licenciado Ruibal fue también pues llevado a mejores sitios y dándole el nombre de una calle de Caborca que lleva su nombre. Desafortunadamente también con los años, platicando con el licenciado Ruibal, se lamentaba un poco que esta calle pues a veces no tenía ni nomenclatura, en fin, creo que es importante. Así es, creo que es importante también cuidar ese tipo de cosas. Los ayuntamientos deben de tener un poquito más de cuidado y también tener algo o ver hacia el pasado precisamente, porque no hubieran llegado ni son lo que son si antes no hubieran hecho un trabajo tan importante como defender ese territorio. Joaquín, para recordarle a nuestros amigos que te encuentran escribiendo todos los domingos en El Imparcial. Todos los domingos mi columna en El Imparcial se llama Septentrión, haciendo alusión precisamente al lugar donde vivimos, y me daría mucho gusto encontrarlos en las páginas y invitarlos a que me leyeran. A veces trato temas históricos, a veces otros, como es el periodismo, pero pues ahí estamos a la orden. Oye, en Joaquín, el periódico los domingos. ¿Y qué redes sociales también te pueden encontrar? Fíjate que ahí sí no tengo. Ah, ok, porque también digo, podrías abrir tu red social para ahí subir las columnas y es muy fácil. Digo, pues ahora como han cambiado tanto las cosas, ¿no? No digo que no se lea el periódico, lo que digo es que en la red social pues lo puedes buscar cualquier día, cualquier hora. Sí, entonces, fíjate que sí, es una buena sugerencia. Próximamente, si abrimos redes sociales, con mucho gusto daremos precisamente esos sitios para que puedan consultar las columnas y leerme, en fin. Y aquí estamos, pero principalmente estoy en un programa muy visto. Nomás como doctor, hombre, pues, para las consultas, Joaquín. Así es. Pero bueno, miren, afortunadamente tengo la posibilidad de tener tan buenos amigos como ustedes que me alojan con esa hospitalidad en este programa ya desde hace algunos años. Y de lo cual, pues, me da muchísimo gusto poder platicar y conversar con ustedes y con la gente que nos ve. Septentrión, nada más para nuestros amigos, quiere decir del norte, ¿no? Relativo al norte. El norte, sí. Sí, nosotros vivimos ahorita donde estamos, en la época novohispana, en la época de la colonia, las primeras denominaciones que llevó fue el Septentrión, porque está al norte, aquí estábamos nosotros. Era lo más al norte. Era lo más al norte, y le puse así precisamente para denotar el origen de donde se escribe esa columna. Muy bien. Joaquín, muchísimas gracias. Muchas gracias, mi amor, por tus comentarios y por tu historia y pues por narrarla tan sabrosa como lo sabes hacer. Gracias, Joaquín. Igualmente, pues, muchas gracias. Excelente fin de semana. Igualmente, un saludo a todos. Debate a las 7 de la tarde, domingo aquí, hora de Hermosillo. No hay que perdérselo, hay que estar ahí. Así como ir a las urnas en junio, estar atento al debate, a lo que está sucediendo. Eso es todo, muy bien. Joaquín Robles Linares, historiador, y hoy la gesta heroica de Caborca. Gracias, buenas noches, Joaquín.